programaciones, en próximos videos. Si usted, mi querido amigo o hermano, no ha podido ver los temas anteriores, le invito a que los vea. Desde el tema 1, que se ponga al día, que lo analice y lo comparta. Porque para este tiempo es importante que nosotros conozcamos la revelación de Jesucristo. Eso es el Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Un libro que no es terrorífico, al contrario, es un libro de amor. Porque el tema principal del libro Apocalipsis es que Cristo viene pronto a buscarnos. Eso no es terrorífico, eso es de amor. Porque el conflicto que estamos viviendo en este momento, que ha tenido un desarrollo a lo largo de todos los siglos, llegará a su final. Eso no es para tener miedo. Eso es un mensaje de amor. Porque saber de que Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, eso nos brinda a nosotros esperanza. Pero también nos debe que llamar la atención a la advertencia de saber de que en cualquier momento Cristo saldrá del santuario. Por lo tanto, como pueblo remanente del Señor en medio de este conflicto, nosotros tenemos que tomar una actitud correcta, unas decisiones adecuadas para este tiempo. En las temáticas anteriores, analizamos la introducción del libro del Apocalipsis, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. En la temática anterior, en el tema 5, porque este es el tema 6, en el tema 5 analizamos los versículos del 9 hasta el 11. Pudiéramos decir muchas cosas más. Posiblemente las ampliaremos en los próximos capítulos. Y decíamos que Juan se acercaba a la hermandad diciéndole: yo soy vuestro hermano. Yo sé lo que ustedes están sufriendo, la tribulación. Yo la he pasado, decía Juan. Yo conozco el reino y la paciencia de Jesucristo, y por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de Jesucristo, por causa de decir que Cristo ha resucitado, por causa de decir que Cristo es Dios, por causa de decir que Cristo es el Mesías prometido que todos habíamos esperado a lo largo de todos los años, yo estoy en esta isla de Patmos. Y lleno del Espíritu Santo, en el día del Señor, en el sábado, Juan escuchó detrás de él una voz como de trompeta. Si quiere entender un poco más por qué digo que el día del Señor es el sábado, no olvide de ver el tema 5 que está en el canal. Y ahí usted entenderá por qué el día del Señor es el sábado. En este momento que se está grabando este video, que se está pasando este programa, es viernes de noche. Y como viernes de noche, la Biblia nos enseña que el día termina cuando se oculta el sol, de tarde a tarde. El Génesis nos expresa que fue la tarde y la mañana el primer día. Fue la tarde y la mañana el segundo día. Y así sucesivamente hasta el día sexto. Cuando el sol de aquel día sexto, donde todo era bueno en gran manera, el día terminó y el Señor bendijo y santificó el séptimo día, sábado, el Shabbat, como lo dice el idioma original. Es por eso que todo aquel que quiera hacer la voluntad del Señor, indiferentemente de qué religión sea, indiferentemente de qué cultura se haya desarrollado, si usted, mi querido hermano o amigo, desea hacer la voluntad del Señor, usted tiene que dejar de laborar por su propia voluntad, para su propio bienestar en el día sábado, en el séptimo día de la semana. ¿Cuándo? Cuando se oculta el sol. Porque el día termina cuando se oculta el sol. No a la medianoche como nos han enseñado. En la temática 5 les decía que en el año 1582 el papado cambió el calendario. Por eso es que el calendario se llama calendario gregoriano. Entonces nosotros no podemos pasar por alto que el sábado es el día del Señor, establecido por Él en un mundo sin pecado. Que tradicionalmente se dice que es el domingo, eso es otra cosa, eso es tradición. Pero fundamento bíblico es claro cuando dice el fundamento que
Dios santificó el sábado, el séptimo día de la semana. Y en ese día Juan escuchó detrás de él la expresión detrás, la parte de atrás. Es una expresión simbólica de lo desconocido. ¿Qué significa de lo desconocido? Pues que tú no sabes lo que va a pasar. Tú no puedes ver, tú no tienes ojos en la espalda para ver lo que viene detrás. Alguien te puede golpear en la espalda y tú no sabes quién es. Puede venir algo que te pueda afectar. Uno puede tener una percepción o los reflejos, porque el ojo hacia los lados puede captar cosas, pero en la espalda atrás tú no puedes ver nada, tú no sabes lo que está pasando. Eso es una expresión hacia lo desconocido. Oí detrás de mí. ¿Y qué es lo que nosotros desconocemos? El futuro. Tú y yo desconocemos el futuro. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Tú puedes percibir, pero en realidad no sabes lo que va a pasar mañana. Si nosotros supiéramos qué pasará el día de mañana, quizás nos advertiríamos de muchas cosas que nos pueden hacer daño. En una ocasión salió una serie, hace muchos años atrás, que se llamaba El Diario del Día de Ayer, o El Diario del Mañana, creo que se llamaba así, El Diario del Día de Mañana. Y la serie trataba de un hombre que le llegaba al periódico todos los días a la casa, y no era el periódico del día, sino del día después. Y él podía ver lo que iba a pasar en ese día y salía a la calle todos los días a tratar de repetir a las personas que se iban a morir, que le iba a pasar esto, que iba a suceder lo otro, porque le llegaba el diario del día después. Ficción. Pero la Biblia no es ficción, la Biblia es real. Y Juan escuchó una voz profética del mañana, del futuro que nosotros desconocemos. Eso es lo que significa oí detrás de mí. ¿Qué escuchó Juan detrás de él? Una voz como de trompeta. La expresión trompeta es de advertencia y eso lo vamos a estudiar más adelante. Advertencia. Se ponían los centinelas en las partes altas de la ciudad, en las torres de la ciudad. El vigía, cuando veía el peligro, tocaba y advertía el peligro con el sonido de la trompeta. Pero también el sonido de la trompeta se utilizaba para llamar a las personas a la consagración. Pero esto lo vamos a tocar nosotros cuando veamos la visión de las trompetas. ¿Cómo culminábamos la temática anterior? Con la expresión, yo soy el alfa y el omega, está hablando Cristo, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, y se mencionan las iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hacíamos un llamado a consolidar nuestra fe, a estar apercibido a los engaños del enemigo y a aceptar el compromiso de la misión. Porque si tú y yo hoy retraemos nuestro pie de hacer nuestra voluntad en el día santo del Señor y lo llamamos delicia, santo, glorioso del Jehová, y lo veneramos, no andando en nuestros propios caminos, ni buscando nuestra propia voluntad, ni hablando nuestras propias palabras, entonces nos deleitaremos en Jehová y el Señor nos hará subir a las alturas de la tierra y nos dará a comer la heredad de Jacob el Padre. Está hablando del pacto porque la boca de Jehová lo ha hablado, pero hoy el mundo, a través de los poderes mezclados entre política y religión, han intentado cambiar los tiempos y la ley. Por eso es que la gente piensa que el día se acaba a la medianoche, cuando se oculta el sol. Y por eso hoy en día los cristianos desprecian los mandamientos del Señor, porque les han enseñado que ya la ley no sirve para nada. Y hoy le enseñan como si eso enseñaran ese mandamiento humano de que la ley ya no sirve para nada, como si fuera un mandamiento de Dios, al punto de que han sido tan groseros de interpretar textualmente el día del Señor como si fuera el domingo. Es decir, ya no hay ni siquiera respeto al texto original, sino que ya hay un cambio en el versículo 1:10 de Apocalipsis en la traducción del lenguaje actual. Con esto terminamos en el capítulo anterior. Y decíamos que el Señor le había dicho a Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, y esas iglesias nos enseñan lecciones porque eran iglesias reales, nos enseñan aplicaciones espirituales que nos orientan, pero también nos advierten sobre circunstancias históricas que han ocurrido en toda la etapa del cristianismo.
En todos estos 2000 años de historia han ocurrido acontecimientos que han afectado a la iglesia en todos los lugares. Por eso creemos que estas iglesias también se pueden aplicar, estas 7 iglesias del Apocalipsis, se pueden aplicar a periodos históricos de la experiencia del cristianismo. Allí entramos al versículo número 12 del capítulo número 1. Cuando Juan escucha esa voz de trompeta en el día del Señor diciéndole: Juan, escribe y envíalo a las iglesias, escribe lo que ves y escribe lo que va a suceder después de todo esto. Entonces Juan se voltea para ver la voz, dice el versículo 12, para ver la voz que hablaba. Y cuando él se volteó para mirar esa voz, entonces lo primero que Juan ve son 7 candelabros de oro, 7 candeleros. Y en medio de esos candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, cuando Juan lo ve, dice: este ser se parece a Jesús que yo conocí aquí en la tierra. Tiene una apariencia como el Jesús que yo conocí aquí haciendo milagros. Pero hay una divinidad, hay un esplendor en él. Dice que estaba vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies. O sea, había un pudor, había ahí un cuidado, ¿no? Una ropa que le llegaba hasta los pies, lo cubría por completo. El pecho tenía ceñido un cinto de oro. Estaba ceñido. Cuando las personas se ciñen para ponerse rígidas, es porque van a tomar decisiones. Está ceñido. Cíñete, dice la Biblia, como varón valiente, dispuesto a la batalla. El Señor está cumpliendo una obra. El ceñirse es una expresión de que está realizando una labor importante. Y dice que su pecho está ceñido no de cualquier cosa, sino de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Cabello blanco, canosito, símbolo de sabiduría. Pero dice semejante al Hijo del Hombre. Su apariencia, una apariencia joven, pero su cabello blanco. Sus ojos como llama de fuego. Esos ojos penetrantes. Esos ojos llenos de santidad. Esos ojos que miran con misericordia. Esos ojos que también reprenden. Y las miradas hablan. Y el Señor habla a través de sus ojos. Porque sus ojos son como llamas de fuego. Puros. Llenos de amor. Llenos de misericordia, pero también llenos de desprecio hacia el pecado y hacia el mal que el pecado ha hecho. ¿Cómo son nuestras miradas? Usted se ha puesto a mirar ahí cuando estamos en las cámaras, en el Zoom, ¿cómo es su mirada? Dependiendo si algo le gusta o le desagrada. Yo le voy a contar una experiencia que pasé el día de hoy. En el momento en que estoy grabando este video, durante el día, me pasó algo. Hoy me tocó que oficiar el funeral de mi hermano a distancia. Y a veces uno no se mira, ¿no? Las expresiones que uno hace. Pero la mayoría de las expresiones de tristeza, de dolor, también eran de desprecio hacia la muerte, hacia lo que estaban viendo. Sentir desprecio por lo que está pasando. Las miradas dicen muchas cosas. ¿Qué dicen los ojos de Cristo? Los ojos de Cristo muestran amor, pero también muestran desprecio. Amor hacia el pecador y desprecio hacia el pecado. Y el fuego debe purificar la vida de las personas. Porque nosotros somos como el oro que pasa por el crisol. Y nuestra vida pasa por los ojos del Señor, que no se le escapa nada. Por eso Él nos defiende delante del Padre, porque Él sabe quiénes somos. Y por eso el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, trata de hacer todo lo posible por convencernos del pecado. Y nos mira con compasión, pero cuando rechazamos, nos mira con tristeza y ve con aborrecimiento el pecado. Eso es lo que quiere decir ojos de llama de fuego. Ojos que escudriñan lo profundo del corazón humano. Sus pies, que son la base, el fundamento del cuerpo,
los pies, eran semejantes al bronce, el bronce pulido, el bronce bruñido, el bronce pasado por fuego, refulgente. Es decir, sus pisadas, el fundamento de su gobierno firme, es refulgente como un horno, firme, sólido. Y lógicamente los pies, cuando hablan de la firmeza, también hablan de su gobierno, de su ley. Firme. El Señor no anda tan valiente, anda firme. Cada paso que da lo da con seguridad porque sabe que es de beneficio para todas sus criaturas. Es como el bronce bruñido, refulgente como un horno. Firme, no hay nada que haga desistir el paso del Señor. El Señor no es que da un paso y después se arrepiente y retrocede, no, él continúa, él firme. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Su voz también penetrante, su voz imponente, como el estruendo de muchas aguas. Está hablando de la imponencia de la voz del Señor. Y en el versículo 16 de este capítulo 1 dice, en su mano derecha, en su diestra, el Señor tenía 7 estrellas y de su boca, esa boca donde salía esa voz penetrante y esa voz dominante, esa voz a la que todo el mundo debe doblegarse, de su boca salía una espada aguda de doble filo. Una espada. Nosotros habíamos leído que la espada es la palabra del Señor. Es decir, su palabra es cortante para acabar con el pecado, para acabar con el mal y salvar al pecador. Así como el pastor busca la oveja perdida y si necesita herirla para que ella no siga avanzando hacia el desfiladero, él le parte la pata a la oveja y después le sana su herida. El Señor parte nuestra alma para eliminar el pecado de nuestro corazón. Y dice que su rostro era como el sol, resplandeciente con toda su fuerza, su santidad, su pureza, su magnificencia. Imagínense ustedes que Moisés duró 40 días en el monte Sinaí y cuando bajó su rostro resplandecía. Ahora imagínense el resplandor de la gloria del Señor. Su rostro era como el sol resplandeciente con toda su fuerza. Ahora, hermanos, yo subrayé varias cosas. Yo subrayé, y no sé si ustedes pueden ver allí en sus pantallas todos los detalles subrayados. En el versículo 14 aquí subrayé el cabello blanco, sus ojos como llama de fuego, sus pies, su voz, su mano derecha, su boca, su rostro. ¿Cuántas partes del cuerpo describe Juan del Señor Jesús? ¿Cuántas partes del cuerpo? Cuéntela. Desde el versículo 14, cabello 1, ojos 2, pies 3, voz 4, diestra, mano derecha 5, su boca 6 y su rostro 7. Dice, pero la voz no es parte del cuerpo, pero hay una descripción de la voz. Y la boca están separadas. Su boca sale la espada aguda, pero su voz es como el estruendo de mucha agua. Entonces hay 7 descripciones de Cristo allí. 7 descripciones. Qué casualidad que el número 7 se repite allí. Qué casualidad que la visión llega en el día sábado y que Juan detalle 7 descripciones del Señor Jesús. Y que Juan, cuando ve al Señor Jesús en el esplendor de su gloria, caminando entre los 7 candeleros de oro, que por cierto, el candelero o el candelabro era parte de los muebles del santuario terrenal. Así que aquí hay una simbología interesante, pero no nos adelantemos a la interpretación porque el mismo capítulo 1 nos va a dar la interpretación de los candeleros. Entonces, ¿cuál es la reacción de Juan? Mire la reacción de Juan. ¿Qué dice el versículo 17? Cuando vi al Hijo del Hombre, cuando vi a Cristo con su ropa resplandeciente, con su cabello blanco, con sus ojos, con sus pies, con esa voz penetrante, con su diestra firme, allí con 7 estrellas, con esa boca que tenía un mensaje agudo como una espada y su rostro como el sol, es lógico que la reacción que Juan tuvo fuera caer a los pies de Cristo como muerto. Cayó allí, se doblegó, se postró. Postrarse era tirarse al piso completo,
caer sobre la rodilla y poner las manos en el piso, con la cabeza agacha, como quien se rinde en la batalla. Allí Juan se rindió ante el Señor Jesús. Y no era que Juan no fuera un hombre enérgico, porque lo era, para tener 90 y tantos años que quizás tenía Juan en ese momento, y que estuviera todavía recio como un hombre que se ha cuidado toda su vida. Caer a los pies del Señor es la expresión natural de rendirse ante un ser poderoso. Dios hecho hombre se le apareció a Juan y él cae como muerto. Y él puso, o sea, Cristo puso su mano derecha, su diestra sobre mí, dice Juan. Esa misma mano derecha que tenía 7 estrellas y no se le caían. No se le caían las estrellas, sino que puso esa mano derecha sobre Juan y le dijo, no tengas miedo, no temas. Yo soy el primero, yo soy el último. Jesús le dijo a Juan, yo soy Dios, tú bien lo sabes. Yo soy el mismo que estuvo aquí en la tierra, el mismo que te enseñó, el mismo que viste ascender. No tengas temor, Juan, yo soy aquel en quien tú te recostaste en el pecho, aquel que viste en la cruz, aquel que viste resucitar. No tengas temor, yo soy tu amigo, te amo, no tengas temor. Ahora, hermano, esto no es la primera vez que pasa en la Escritura. Esto ya había pasado antes. ¿Dónde? En el libro del profeta Daniel. Aquí lamentablemente no se pueden ver bien las letras, están como un poco pequeñas, demasiado pequeñas, pero ahí está la cita en el capítulo número 10 de Daniel, en el versículo número 5 hasta el versículo 12. Usted lo puede leer en su Biblia. Yo se los voy a leer de todos modos. Daniel, en el capítulo 10, en el versículo 5, dice, alcé mis ojos y miré a un varón vestido de lino. Ceñía su cintura con oro. Es lo mismo que vio Juan. Dice el versículo 6, su cuerpo era como el berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido. Es lo mismo que vio Juan. El sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Juan dice que era como estruendo de agua y aquí Daniel dice que era como estruendo de multitud. Más adelante el Apocalipsis dice las aguas que ha visto son muchedumbres de gente. La misma Biblia se interpreta así. Y dice el versículo 7 de Daniel 10, yo Daniel vi aquella visión, no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo ante la gran visión, pero no quedaron fuerzas sobre mí. Antes bien, mis fuerzas se cambiaron en desfallecimiento, pues me abandonó totalmente la fuerza. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro como en tierra. O sea que Daniel también se postró ante esta visión. ¿Y quién se le apareció a Daniel? El mismo que se le apareció a Juan, Cristo. Cristo antes de su primer advenimiento se le aparece a Daniel. Cristo después de su muerte y su resurrección y su ascensión se le aparece a Juan varios años después para mostrarle todo lo que ha de acontecer. Y así como Juan recibió la palabra no temas, escuchen lo que el Señor le dijo a Daniel 600 años antes. Versículo número 10 de Daniel 10. Una mano me tocó, igual que Juan, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que he de decirte y ponte de pie, porque a ti he sido enviado. Y el versículo 12 nos dice allí, Daniel, y lo subrayé en negrito, aunque no se puede ver, pero ahí está subrayado. Daniel, no temas, no tengas temor, Daniel. Es decir, que lo que Juan contempló
Y las palabras que escuchó de Jesús fueron las mismas palabras y la misma contemplación, quizás descrito de otra manera, porque así es la inspiración, pero es lo mismo. Cada uno lo describió según el Espíritu le dio que escribiese. Y las similitudes son tantas que no cabe duda que es el mismo Espíritu que inspiró a estos dos profetas. Es la misma visión. Y por supuesto, el mensaje es: no tengas temor, no tengas miedo. Ahora, hermanos, ¿para quién es esta visión o qué nos hace referencia a esta visión? Esta visión nos está haciendo referencia a nosotros del ministerio sacerdotal y más adelante sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Porque Cristo está vestido de blanco. Vamos a ver algunos detalles de la descripción del Señor Jesús. La primera descripción es el cabello blanco. Bueno, lo primero que dice es su ropa, ¿no? Ropa de lino, blanca. Después habla del cabello blanco. Menciona también el cinto de oro. Y la vestimenta blanca de lino era la vestimenta que utilizaban los sacerdotes comunes en el santuario terrenal. Habían dos tipos de sacerdotes en el santuario. El santuario que Dios le mostró a Moisés y que Dios le dijo a Moisés: hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y ordena sacerdotes. Y habían dos tipos de sacerdotes: el sacerdote común que oficiaba diariamente en el atrio exterior y en el lugar santo, y el sumo sacerdote que oficiaba una vez al año en el lugar santísimo. Ahora, los sumos sacerdotes, o el sumo sacerdote, porque era uno solo, hasta que se moría y colocaban otro, el sumo sacerdote tenía una vestimenta muy diferente al sacerdote común. El sacerdote común tenía una vestimenta totalmente de lino, blanca, y tenía una mitra, y tenía un turbante, ¿sí? Y blanquito completamente. Y cuando ellos oficiaban descalzos. Y ellos todos los días, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, hacían sacrificios de cordero por todo el pueblo. Y todo aquel que tuviera alguna falta o pecado, iba y hacía un sacrificio según el tipo de pecado, era el tipo de animal, según la persona, era el sacrificio. Y todo simbolizaba hacia un solo punto: la redención que Cristo vendría a hacer en su muerte. Entonces, el animal sacrificado representaba el ministerio de Cristo, pero el sacerdote también representaba el ministerio de Cristo. O sea, Cristo es sacrificio y Cristo es sacerdote. Cristo es todo lo representaba a él. Pero lo interesante es que el santuario estaba dividido en tres partes: atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. Ahora, el atrio exterior representa, hermano, el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Por eso es que Juan Bautista lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Cristo, cuando murió en la cruz, se estaba cumpliendo el antitipo de el atrio exterior. El sacrificio de Cristo tipificaba el atrio exterior. Y cuando Cristo asciende a la patria celestial, todavía se está cumpliendo el atrio exterior aquí en la tierra. El altar del sacrificio es la cruz y en la fuente de bronce está representando el derramamiento del Espíritu Santo. Los sacerdotes, antes de entrar al lugar santísimo, se lavaban las manos y se lavaban los pies. Es lógico que se iban a ensuciar, pero se iban a ensuciar con el polvo del mismo santuario. Porque al tener los pies mojados, así se los secaran, el polvo se iba a pegar, pero era un simbolismo de que ellos se estaban purificando. Ahora nosotros, mis queridos hermanos, tenemos una lección espiritual que aprender de esto. Para yo reclamar la salvación, yo tengo que aceptar primero a Cristo como mi Salvador. Y segundo, una vez que yo he aceptado a Cristo como mi Salvador, debo bautizarme. Pero no solamente de agua, sino también del Espíritu. Es decir, debo recibir la lluvia temprana en mi vida, la experiencia. No para quedarme en el atrio exterior solo pensando en el sacrificio y en el bautismo,
Yo tengo que seguir avanzando porque el ministerio de Cristo tiene 3 etapas y la segunda etapa del ministerio de Cristo está en el lugar santo. Entonces, cuando Juan ve esta visión, está viendo a Cristo caminando en medio de los candeleros de oro. ¿Y qué había en el santuario, en el lugar santo? Había un candelabro de 7 brazos. O sea que cuando Juan ve la visión de Cristo, está viendo a Cristo en el lugar santo. Ya el atrio exterior ya se cumplió. Y si eso ya se cumplió, yo tengo que avanzar con Jesús hacia el lugar santo. No puedo quedarme solo en el sacrificio. Recuerdo el sacrificio, acepto el sacrificio, acepto el bautismo, acepto al Espíritu Santo, pero no puedo quedarme ahí. Tengo que seguir avanzando. No puedo estancarme. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribía la carta a los Efesios, decía, nosotros debemos crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Cuando el Señor Jesús se le aparece a Juan, adquiere esta visión, ya el Señor Jesús estaba en el lugar santo. Y es que el mismo Señor Jesús se lo dice. El mismo Señor Jesús se lo dice. ¿Dónde se lo dice? Más adelante. Versículo 18. El Señor Jesús le dice, cuando le expresa, no tengas temor, yo soy el primero y el último. En el versículo 18 el Señor dice, mira, yo soy el que vivo, estuve muerto, pero aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo quiero, mis queridos hermanos y amigos que están escuchando esta temática en este momento, nosotros tenemos que avanzar en la obra de la salvación. Satanás ha tratado de impedir por todos los medios que el pueblo avance, que el pueblo se estanque. Y cuando el pueblo avanza un paso más, Satanás quiere estancarlo allí, que no siga avanzando. Hoy en día, el día de hoy, nadie negaría la muerte de Cristo en la cruz. Ningún cristiano, llámese de la religión que sea, ningún cristiano hoy niega el sacrificio de Cristo en la cruz. De hecho, toman toda una semana para recordarlo y le llaman como la Semana Santa, que de santo lo que tiene es el nombre nada más. Porque la gente hace y deshace y bien le parece y van a la iglesia simplemente por cumplir la tradición, pero no porque realmente quieran tener un encuentro personal con el Señor, porque termina la Semana Santa y cada quien sigue viviendo su vida como bien le parece. Hoy ningún cristiano, por eso es que somos cristianos, ningún cristiano niega la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a la patria celestial. Pero en el tiempo de Juan sí se negaba. En el tiempo de Juan se negaba la muerte del Señor Jesús. En el tiempo de Juan se negaba la resurrección. No, los discípulos robaron el cuerpo, sin vergüenza. Fariseos engañaron a Roma pagándole a los soldados para que mintieran. No, es que el cuerpo se lo robaron. Y Juan era testigo de que Jesús había resucitado. Por eso la verdad presente en el tiempo de Juan era que el Señor había resucitado y estaba en el santuario celestial. Había subido a la presencia del Padre y que vendría. Esa era la verdad presente en el tiempo del Juan. Hoy, esa ya no es la verdad presente. Esa es parte de la verdad presente. Porque hoy todos los cristianos del mundo aceptaron esa verdad, pero rechazan otra. No avanzaron, no avanzan, no continúan avanzando. Y en ese momento Jesús le dice, mira Juan, yo estoy vivo. ¿No? Vaya, cuéntele a las iglesias que yo estoy vivo porque tú me viste y aquí me estoy demostrando nuevamente ante ti. Estuve muerto, es verdad, porque tenía que morir como cordero. Como dice Isaías 53, como cordero llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Molido fue por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Pero aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y el mismo Señor dice, amén, así sea. Y le dice a Juan, mira, yo tengo en este momento, y lo voy a tener siempre, las llaves de la muerte y del Hades. La muerte y el Hades son dos cosas diferentes. La muerte es la condición de ya no seguir viviendo. La muerte, el descanso. Hoy yo escuchaba con respeto, pues yo también escucho, pero en desacuerdo y no me pude quedar callado cuando me dieron la palabra.
que el que muere se va al cielo. Y yo dije, no, me van a perdonar, pero el que muere no se va al cielo. Hay que esperar que Cristo venga y nos resucite y ahí sí vamos a ir al cielo. Pero el que está muerto está durmiendo, está descansando. ¿Usted cree que Lázaro, el hermano de María y Marta, usted cree que si Lázaro ya estuviera en el cielo, después de 4 días, Jesús lo va a resucitar y Señor, me hubiese dejado arriba que estaba bien? ¿Para qué me volviste a traer a la tierra? Si allá yo estaba ya con el Padre y estaba yo volando de planeta en planeta, en una nube, qué sé yo, no sé, inventando cosas. Yo aquí en mi mente. ¿Por qué tenía que resucitar a Lázaro después de 4 días si ya estaba en el cielo? ¿Cómo que usted esté viviendo una mansión lujosa que heredó de yo no sé quién, un familiar, y que después de muchos años de estar, o de varios tiempos de estar ahí disfrutando de su herencia, le diga, no, mira, es que la perdiste, ahora va a vivir en un rancho de tabla? Una comparación exagerada, pero creo que es así. Del cielo a la tierra, bajar otra vez, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces la muerte es el estado de inconsciencia y el Hades es la tumba, también conocido como la gemera, la tumba, el ataúd, el Hades. El Señor tiene las llaves de la muerte y el Hades porque Él es el primogénito de los muertos. No es que las llaves las tiene Pedro. Oh, que Pedro tiene las llaves del cielo y del infierno. Eso es una mala lectura del texto. El que tiene las llaves de la muerte es Cristo. El que tiene el poder sobre la muerte es Cristo. El que abrirá las tumbas cuando venga es Cristo, no es Pedro. Y el Señor Jesús le dice a Juan, mira, escribe las cosas que has visto. Todo lo que tú has visto, escríbelo. Todo lo que yo te estoy mostrando, escríbelo. Escribe las cosas que son. Cuando Jesús dice, escribe las cosas que son, está hablando de las cosas que está pasando a la iglesia en este momento. La iglesia esta está pasando esto, la iglesia esta está pasando esto. Dile a la iglesia que yo conozco lo que ellos están viviendo, que mis ojos pueden visualizar todo lo que ellos están sufriendo y también las bendiciones que están recibiendo en medio del dolor. Pero también Juan, dice el versículo 19, escribe las que han de ser después de estas, las cosas que vendrán al futuro, las cosas que tendrá que pasar la iglesia mientras espera que yo regrese. Mientras yo estoy intercediendo, no te creas que yo no sé lo que va a pasar. Yo sé lo que va a pasar. Y todo el Apocalipsis le muestra a Juan todo lo que la iglesia a lo largo de todas las épocas le ha tocado que vivir. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando del año 100 hasta el día de hoy. Antes de la venida de Cristo, era Israel, el pueblo de Dios. Después de Cristo, la iglesia toma la responsabilidad de continuar la obra que Israel no quiso hacer. Porque Israel olvidó, descuidó la misión que tenía y se dedicó a buscar su gloria terrenal. Y cuando Cristo vino, no se dieron cuenta que Jesús había venido, lo negaron. No todo, pero hubo mucha gente que lo negó, que le gritaban a Pilato, crucifícalo, crucifícalo. Prefirieron el soborno que le dieron los fariseos antes de ver todo lo que el Señor había hecho en beneficio de muchas personas. Satanás trató por todos los medios de que Jesús no muriera. Satanás trató por todos los medios que Jesús no resucitara. Pero Satanás no tiene poder, está derrotado. Satanás trató por todos los medios de hacer caer a Jesús en pecado, no lo logró. Y cuando se dio cuenta que no lograba el objetivo, entonces trató de hacer por todos los medios que nadie creyera en el mensaje de la cruz ni de la resurrección. Pero ya que no lo ha logrado, porque los cristianos hoy ya creen en la muerte y la resurrección de Cristo, entonces él transgiversa ese mensaje para que el pueblo no siga avanzando. Pero el Señor le dice, mira Juan, escribe lo que es y escribe lo que vendrá para que mi pueblo esté preparado cuando estos acontecimientos ocurran, para que no cometan los mismos errores del pasado que cometieron otras personas. Y ahí llegamos entonces al versículo 20. El misterio, dice el Señor Jesús, el misterio de las iglesias, perdón, el misterio de las 7 estrellas, las que tenía Jesús en la mano derecha, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Y mire que ahora el mismo Señor Jesús interpreta
interpreta el significado de las estrellas y de los candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Cuáles iglesias? ¿Cuáles iglesias? Pues lógicamente las iglesias que están en ese momento en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Iglesias literales. Pero a lo largo de todo el cristianismo, la iglesia se ha expandido por todo el mundo. La iglesia es una sola, el pueblo de Dios es uno solo. Que algunos se han desviado, que algunos han causado divisiones, es otra cosa. Que algunos han preferido seguir doctrinas de un hombre, de una enseñanza, o se han prejuiciado por una enseñanza. Eso es otra cosa, pero la iglesia, el pueblo de Dios, siempre ha sido uno solo. El remanente ha sido uno solo, que tiene características. ¿Qué características? Ya la vamos a ver a lo largo de todo el estudio del Apocalipsis. Y él dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles. Ángeles, o sea que cada iglesia tiene un ángel. Entonces que cada vez que se levanta una iglesia, sale un ángel del cielo para cuidar la iglesia. ¿O será más bien un ángel simbólico? Un ángel simbólico, los ángeles. Esto me hace acordar algo. En el libro de Daniel habla de las estrellas. Acompáñenme, por favor. Yo no lo coloqué aquí en la presentación de PowerPoint, pero ayúdenme, por favor. Vamos a sus libros, ahí a sus Biblias. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, vamos a encontrar una expresión que habla de estrellas. ¿Qué dice el capítulo 12 en el versículo número 2? Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, porque el Señor tiene las llaves de la muerte, serán despertados. Esto ya lo habíamos estudiado. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Versículo 3. Entonces, los sabios, sabio es aquel que entiende el mensaje del Señor, la sabiduría es el conocimiento de Dios y la inteligencia apartarse del mal. Entonces los sabios, dice, resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud serán como ¿qué? ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Qué dice ahí en el versículo 3 en la parte final? Aquellos que tienen entendimiento, aquellos que enseñan la justicia a muchas personas, aquellos que cumplen su misión, aquellos que están preocupados por la vida espiritual de otros para que otros conozcan la revelación de Jesucristo, dice aquí, serán como estrellas a perpetua eternidad. Estrellas. Lógicamente, las estrellas que Cristo tiene en su mano son estrellas simbólicas. Son 7, porque en ese momento se le está escribiendo a 7 iglesias, pero esas iglesias tienen características que se van a repetir a lo largo de toda la historia, y en toda la historia el Señor ha tenido ángeles. ¿Y quiénes son los ángeles? Según el libro de Daniel, ¿quiénes son las estrellas? Los que enseñan la justicia a la multitud, o sea, los líderes de las iglesias. Aquellos que se dedican a enseñar, aquellos que se dedican a instruir, aquellos que se dedican a corregir, aquellos que cumplen la misión de Mateo 28, que van por el mundo predicando, enseñando, discipulando, bautizando. Esas son las estrellas que el Señor tiene en su mano. Esos son los ángeles de las iglesias. Ángeles imperfectos porque son humanos, sí, pero son los instrumentos de Dios que ha colocado. Por eso cuando uno tiene la responsabilidad de enseñar, por eso es que a mí me gusta enseñar, porque yo aprendo, porque yo estudio, porque yo medito, yo digo, yo no me puedo quedar solamente con eso. Y no es que yo me las sé todas, hermanos, no es que yo me sé todo, sino que yo voy estudiando, voy comparando, voy guardando, voy anotando. Y no me puedo quedar callado. Si me quedo callado, soy culpable. El Señor nos tiene en sus manos para cuidarnos en medio de las dificultades, en medio de los problemas, porque el Señor tiene para nosotros esperanza, tiene un mensaje de esperanza. ¿Y cómo termina el versículo número 20? Ahí el que estamos leyendo. ¿Cómo termina el versículo 20? Los 7 candeleros que has visto donde Jesús está caminando ahí en medio, ¿son qué cosa? Si los ángeles son las estrellas, pero esos ángeles son aquellos que se encargan de enseñar la justicia, es decir, los hombres y mujeres que Dios ha colocado para instruir a su pueblo mientras esperamos la venida del Señor.
Los candeleros son las iglesias. Los candeleros son las iglesias. Pero nosotros ya habíamos leído algo de los candeleros. Nosotros vimos en un versículo que citamos de Apocalipsis en el capítulo 4 y en el capítulo 5, donde había 7 lámparas de fuego delante del trono de Dios. Y decíamos que esos 7 candeleros o esas 7 lámparas de fuego que están delante del trono de Dios son los 7 espíritus del Señor que recorren toda la tierra. Y habíamos concluido que los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo, caracterizado por su omnipresencia y omnisapiencia, que todo lo sabe y está en todas partes, y que escudriña lo profundo del corazón humano. Ahora me dice que los candeleros son las 7 iglesias. Lógico, un candelero, para poder brillar, para poder dar luz, necesita un elemento llamado en la antigüedad aceite. Ahorita no, ahorita necesitamos el fluido eléctrico para encender un bombillo. Necesita electricidad en la actualidad. En la antigüedad, el combustible era el aceite y el aceite representa al Espíritu Santo. Es decir, que los 7 candeleros son las iglesias llenas del Espíritu Santo. Por eso es que cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, a ellos le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, porque fueron llenos del Espíritu Santo. El fuego es simbólico. Pero nosotros tenemos que ser bautizados en fuego, en el Espíritu Santo. Y las iglesias, para que puedan dar luz, tienen que estar llenas del Espíritu Santo. Y el Señor camina en sus iglesias. El Señor camina en todos los periodos de su iglesia a lo largo de todas las historias. Aquí corrijo, porque dije al principio, es una sola iglesia, solo que estamos expandidos en diferentes partes y en diferentes periodos históricos, pero es la misma iglesia y el Señor camina sobre su iglesia, alrededor de su iglesia, en medio de su iglesia, en todos los periodos históricos, en todos los momentos, en todos los lugares. Y algo que me llama más la atención es la parábola de las 10 vírgenes, porque las 10 vírgenes, la parábola de Mateo 25 me dice que todas ellas estaban esperando al novio, todas. Las damas del cortejo. El novio venía con su novia. Y eso lo vamos a ver más adelante al final del libro de Apocalipsis. La novia del Cordero. Las bodas del Cordero. Y las vírgenes estaban esperando al novio, pero el novio tardó. Y se quedaron dormidas todas por cansancio, porque se murieron espiritualmente. Se quedaron dormidas toditas. Y todas tenían lámpara. La lámpara es la palabra de Dios. Lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando llegó el clamor de la medianoche, he aquí viene el novio a salir a recibirle. Todas ellas se despertaron y aderezaron sus lámparas. Pero unas habían hecho provisión de aceite, otras no habían hecho provisión de aceite. Y las que tenían más aceite, las que no tenían aceite, les dicen a las que más tenían, regálanos un poco de vuestro aceite. Y le dijeron las que tenían, no podemos darle, porque entonces nos vamos a quedar nosotras sin aceite. Vayan y busquen, pero ¿dónde? Si es medianoche, vayan y busquen. Y se fueron con la esperanza de conseguir una tienda abierta, despertar al dueño de la, pero no consiguieron nada. ¿Por qué las que tenían aceite no quisieron compartir con las que no tenían suficiente aceite? ¿Será que eran egoístas? No, hermano, no es egoísmo. Es que la experiencia espiritual es personal. Yo puedo compartir contigo lo que yo estudio, lo que yo aprendo, pero yo no puedo vivir por ti lo que tú tienes que vivir en tu experiencia con el Señor. Yo no puedo vivir por ti lo que tú tienes que experimentar cada día. Yo puedo darte herramientas, puedo darte interpretaciones, puedo darte consejos, pero tú eres el que toma la decisión al final. Tú tampoco puedes vivir por mí. Y nosotros tenemos que encendernos con el fuego del Espíritu Santo. Necesitamos tener aceite suficiente en nuestras lámparas. Porque cuando Cristo venga, Él dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo. ¿Qué significa eso? Significa que Él va a buscarse en nosotros. Viene a buscar su reflejo en nosotros.
porque lo único que vamos a llevar a la patria celestial es el carácter semejante al de Cristo, porque Cristo es el único justo y es el que nos cubre con su justicia. Y la única manera de nosotros ser transformados a la imagen de Cristo es con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que cuando estudiemos los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, el Señor le dice, mira, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. Y nosotros tenemos hoy que entender que el Señor tiene el control de todas las cosas y es momento de tomar una decisión en favor de el gobierno divino que todo lo puede y que ha hecho todo lo posible para que nosotros hoy podamos entregarle nuestra vida por completo a Él. El Señor nos tiene en sus manos y camina en medio de su iglesia, que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesucristo. Cuando llegó el novio, las que estaban apercibidas entraron. Y cuando ya estaban dentro de la fiesta, llegaron las otras insensatas. Señor, ábrenos, ábrenos, por favor. Cuando el Señor salió, como era oscuro porque no había servicio eléctrico público, no existían las cadenas de luz hacia las calles, cada quien tenía que tener su propia lámpara. Yo me imagino el Señor diciendo, a ver, ¿dónde está que no las veo? Está muy oscuro. No las veo en esta oscuridad. Señor, somos nosotras, tus amigas, las que te estábamos esperando. ¿Y por qué no vinieron? Es que no teníamos aceite en las lámparas. Y yo me imagino que con todo el dolor el Señor habrá dicho, en la parábola, ¿no? En la historia, que tiene una aplicación espiritual. Yo lo siento mucho, pero en esa oscuridad yo no las reconozco. Y si no las reconozco, no las puedo dejar entrar. Hay mucho peligro afuera. Así que por favor, vayan a sus hogares. Nosotros estamos de fiesta. No las conozco. Y dice la parábola, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis queridos hermanos y amigos, el Señor nos tiene en sus manos. Y mientras estemos en las manos del Señor, no nos va a pasar nada, pero tenemos que ser lámparas encendidas. Él camina y nos conoce, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y con esto hemos terminado por el día de hoy y en esta transmisión, en este video, con el capítulo número 1. Permita Dios que podamos tomar más tiempo para seguir estudiando los capítulos que vendrán. Esto será cada vez más interesante y más lleno de amor y más lleno de verdad para su pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Bien, en los programas anteriores, en los videos anteriores. Tenemos una pregunta en YouTube, ministro. Ok, en los videos anteriores, nosotros decíamos que usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros con una pregunta, con una incertidumbre que tenga, de lo que hemos estudiado. Yo sé que queremos saber las cosas que vienen, pero no hemos llegado todavía ahí. Lo que hemos estudiado, de esas son las temáticas que vamos a responder las inquietudes. A ver, Mauricio, ¿qué pregunta tenemos por allá en nuestro canal de YouTube? Bueno, la pregunta es la siguiente. Hugo Contreras, ministro, buenas noches. Tengo una pregunta para el final. ¿De qué manera Satanás trató de evitar la muerte de Jesús y también la resurrección? Muy bien. Yo les dije entonces que Satanás hizo todo lo posible para que Cristo no cumpliera su misión. ¿Se acuerdan ustedes las palabras que le dijo Pedro cuando el Señor Jesús le decía, mira, yo voy a morir y voy a resucitar? Y Pedro le dijo, mira, nunca tal te pase eso, nunca tal te pase. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Pero se lo estaba diciendo a Pedro directamente. No, se lo estaba diciendo a Satanás, que era el que estaba motivando, impulsando a Pedro a decir esas cosas. Ahora, ¿cómo evitó Satanás físicamente que Jesús muriera en la cruz? Primero torturándolo. Porque Pilato bien podía haber dicho, liberen a este hombre. No, pero para congraciarse con el pueblo,
fue y le dio unos latigazos y se los dieron bien duro. Yo no sé si ustedes vieron la Pasión de Cristo. Algunos dicen que Mel Gibson exageró, pero yo creo que más o menos fue algo así. La manera como torturó Satanás a Cristo a través de los latigazos que le daba los romanos, para que el dolor fuera tan fuerte y la agonía fuera tan fuerte que Cristo desistiera de lo que estaba haciendo. El plan de Satanás no era matar a Cristo, era torturarlo. Ese era el plan de Satanás. Y cuando el Cristo estaba en la cruz allí en su agonía, se levanta un sacerdote, yo no sé si fue Anás o Caifás, yo no me acuerdo exactamente, uno de los dos estaba ahí, que le dijo, si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y creeremos en ti. Dígame usted si eso no fue una tentación de Satanás. Satanás hizo todo lo posible para que Cristo desistiera. Yo me imagino Satanás hablándole al Señor Jesús. No vale la pena, no vale la pena, no vale la pena. Esa cruz tan pesada, esa carga tan pesada. El deseo a toda la gente da muchos detalles sobre ese asunto. Les recomiendo leer El deseo a toda la gente. ¿Cómo evitó Satanás que Jesús resucitara? Pues lógicamente puso ahí a los soldados. Satanás, ¿qué otra cosa iba a hacer? Puso a los soldados para que protegieran allí. Puso a los fariseos para que sobornaran a los soldados para que dijeran que no había resucitado. Trató de tapar por completo la resurrección del Señor Jesús. ¿Sí? Pero es que con Jesús nadie puede, con Dios nadie puede. Pero él hace el intento, ¿no? Y usted dice, pero qué ilógico Satanás. Claro, es ilógico, pues se rebeló contra el Dios en el cielo. Es ilógico. Y así es el pecado es ilógico. Nosotros tratamos de rebelarnos contra el Señor. Y una vez que Satanás se da cuenta que no lo logra, entonces él intenta hacerlo de otra manera. Como lo hizo con los cristianos. Con los cristianos los torturaba, los perseguía para que ellos desistieran, los llenaba de miedo para que ellos desistieran. Y si hay algo que la gente le tiene miedo es al dolor. Y los torturaba, los lanzaban a los leones, los sacrificaban, les mataban los familiares para que ellos desistieran. Y recuerden la expresión, mientras más cristianos morían, más cristianos salían. Y con la persecución Satanás no lo logró, entonces cambió la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Entonces agarrar las creencias cristianas, mezclarlas con romanismo para que la gente creyera en el cristianismo, pero a media, mezclado. Y la estrategia por muchos años le ha funcionado, pero siempre ha habido un remanente que está dispuesto a mantenerse fiel a pesar de los engaños de Satanás. Y con eso pues creo que he respondido esta pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra duda o alguna aclaración de lo que hemos estudiado hoy y durante esta semana, porque si de repente quedó alguna duda de la semana, lo pueden hacer. Ministro. Dígame, hermano. Le escucho, creo que es Javier. Javier, Pero cerró el micrófono, Javier, no se le escucha ahora. Buenas noches, ministro. Una Buenas pregunta. noches. Buenas noches. Quiero saber qué significa conflicto cósmico. Conflicto cósmico quiere decir que el problema del pecado, el problema de la rebelión de Satanás ha afectado no solo a la tierra, sino al universo entero. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque Satanás se rebeló contra el gobierno de Dios y el gobierno de Dios es el universo entero. Y tú me puedes decir a mí, ¿por qué Dios no exterminó a Satanás y acabó ese problema de una vez? Eso no funciona así. Para nosotros como ser humano, sí. Tiene gangrena en un dedo y la corta una vez. Pero no estamos hablando de una gangrena de nuestro cuerpo. Estamos hablando de un problema universal. Satanás convenció a muchos ángeles de que el gobierno del Señor tenía fallas. De que el gobierno de Dios era opresivo. Patriarca y Profeta, el libro Patriarca y Profeta, en el capítulo 1, le recomiendo que lo lea, el capítulo 1 de Patriarca y Profeta, que se llama El origen del mal y el conflicto de los siglos, capítulo 30 a 33, no recuerdo exactamente, por ahí está. Aclara y reafirma más lo que dice Patriarca y Profeta del capítulo 1, que Satanás, Lucifer, en ese momento, convenció a muchos ángeles de que ellos podían ser verdaderamente libres sin un gobierno que los oprimiera, que le pusieran leyes, si aceptaban que Satanás pudiese tener dominio sobre las huestes angelicales más de la que tenía.
y engañó a los ángeles y convenció a los ángeles. O sea que no era solamente exterminar a Satanás, era exterminar a todos esos ángeles que lo estaban siguiendo. Ahora imagínate tú, Javier, Dios exterminó a Satanás y a todos sus ángeles seguidores, los ángeles que se quedaron fieles al Señor vivo. ¿Qué pasaría por la mente de ellos? No, es que si yo me rebelo contra Dios me exterminan. ¿Sí? O sea que yo no tengo derecho a pensar. O sea que yo no tengo derecho a opinar. Yo no tengo derecho a preguntarle al Señor porque ahora me va a exterminar. O sea, se hubiese creado en el universo un reino del terror. Aunque Dios es amor, los ángeles hubiesen creído, mira cómo Dios exterminó. Satanás tenía razón y porque tenía razón lo exterminó. Hubiese sido peor la circunstancia. Entonces eso creó un conflicto. Por eso es que Dios permitió que Satanás se mostrara ante el universo y con la muerte de Cristo, con la actitud que tuvo Satanás ante Cristo, la manera como lo torturó, como lo trató, como lo tentó, fue la demostración definitiva de que Dios tenía razón en todo y que Satanás estaba en el error. De hecho, yo soy de los que cree que Satanás tenía entrada todavía a ciertas partes de la patria celestial antes de la muerte de Cristo. Porque el libro de Job dice que en una reunión celestial todos los hijos de Dios subieron y subió entre ellos también Satanás. Y Dios le dice, hey, ¿qué haces tú aquí? Y Satanás le dice, vengo de rodear la tierra y andar por ella, vengo de mis dominios. ¿Quién tenía que subir a la reunión? Adán. Pero Adán había perdido ese privilegio por desobediente. Entonces el conflicto se traslada a esta tierra. Satanás hace pensar al universo entero que él domina este mundo y Dios le dijo a Satanás, ¿cómo que tu mundo? ¿No has visto a mi siervo Job, temeroso de Dios, apartado del mal? Eso es una demostración de que siempre hay pueblo fiel en este mundo. Elías le dijo a Dios, Señor, solo yo he quedado profeta, los demás son profetas falsos de Baal. Y el Señor le dijo, mira, todavía hay 7,000 rodillas que no se han postrado ante Baal. Siempre hay pueblo fiel. Pero lógicamente el conflicto siempre va a atacar a los que queremos ser fieles al Señor. Siempre, ya que Satanás ya no puede atacar el santuario porque no tiene acceso al cielo, entonces ataca al remanente aquí para que el ministerio del santuario de Cristo no se cumpla en nosotros. Eso lo vamos a ver también más adelante con más detalles. Espero Ministro, que hay otra pregunta aquí en YouTube, Ok. pero no es clara, bueno, no la entiendo muy bien. Dice Jorge Gutiérrez, Alex, y en estos tiempos, ¿cómo hace? En estos tiempos, me imagino que se refiere a Satanás, ¿no? ¿Cómo hace Satanás para impedir? Pues yo me imagino que la pregunta es sobre Satanás. Bueno, ¿cómo hace Satanás para impedir el ministerio de Cristo hoy? Puedo pensar yo que puede ser así, porque es que Cristo ya está en el lugar santísimo. Por eso le digo que esto lo vamos a ver más adelante con más detalles. O sea, Cristo cumplió un ministerio en el atrio y Satanás trató de hacer todo lo posible para que no muriera, ni para que resucitara, ni para que la gente creyera en lo que él había hecho. Pero no lo logró. Lo habrá logrado en algunas personas, pero no en todos. Siempre hay un remanente que cree. Después Cristo pasa al lugar santo y empieza a cumplir un ministerio en el lugar santo. Por eso es que lo vemos ahí caminando entre los candeleros, vestido de sacerdote en el lugar santo. No está vestido de sumo sacerdote, está vestido de sacerdote. El ministerio sumo sacerdotal será más adelante, que para nosotros ya se está cumpliendo, pero para Juan eso era todavía para el futuro. ¿Cómo impidió Satanás o cómo trató de impedir que Cristo cumpliera su ministerio? Bueno, sencillamente introduciendo el paganismo en la iglesia, para que la iglesia ya no cumpliera la misión evangelística al 100%, para que la iglesia ya no leyera la Biblia, sino que se conformaran simplemente con lo que los predicadores decían allí, para que la iglesia ya no orara, sino que ahora confesara sus pecados ante un sacerdote, para que la iglesia ahora no iluminara, sino que simplemente enseñara lo que los sacerdotes le estaban enseñando, sacerdotes que habían sido mezclados con romanismo. Eso ocurrió en el lugar santo y el Señor le lo había dicho. Y en la actualidad, en el lugar santísimo, Satanás impide que nosotros avancemos y que Cristo cumpla su obra sumo sacerdotal, echando por tierra los 10 mandamientos.
O sea que hoy en día los cristianos creen que Jesús murió, resucitó y está en el cielo. Y que viene, porque los cristianos creen que Cristo viene. Católicos, evangélicos y de todas las religiones cristianas creen que Cristo viene. Incluso hasta le colocan a sus iglesias el retorno de Cristo. ¿Sí? Pero vaya usted a hable de los mandamientos para que usted vea. No, es que eso no. ¿Sí? O sea que podemos decir que la mayoría de las iglesias el día de hoy se estancó en el lugar santo. No han pasado al lugar santísimo. Y Satanás está impidiendo que nosotros pasemos al lugar santísimo, porque en el lugar santísimo está Cristo cumpliendo su obra sumo sacerdotal. Satanás está en contra del ministerio sumo sacerdotal del Señor Jesús. Y la carta a los hebreos dice claramente que nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Nosotros tenemos acceso al Padre a través de Cristo Jesús. Entonces Satanás siempre está impidiendo que Cristo cumpla su obra, pero no lo va a lograr. ¿Y cómo lo hace ahora? Atacándonos a nosotros, atacando las creencias bíblicas, atacando el ministerio de Cristo, pero como no puede subir, atacarlo allá arriba, lo ataca desde aquí abajo, convenciéndonos a nosotros. Por eso es que Satanás aparece como un dragón que echa agua de su boca para que la mujer sea arrastrada por el agua. Pero les repito, eso lo vamos a ver también un poquito más adelante.